al 19. Habacuc, capítulo 3, verso 17 al 19. Es un libro a veces complicado de encontrar, ¿verdad? Porque está ahí pequeño y está ahí, pero él está ahí, con paciencia lo encontramos, él está ahí. Correcto, ponemos a Nahum y luego Arturo. Este grupo de muchachos, ya, entre Nahum y Sofonía. Bien, si no, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Y nos dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Padre Santo, gracias a Dios porque tú eres Dios. Gracias porque tú eres Jehová, el Dios de mi salvación. Y gracias porque en ti me puedo alegrar, sin importar lo que venga, sin importar cuánto venga. Gracias a Dios por este tiempo y pido, Dios, que seas tú facilitándonos, Dios, el entendimiento de tu palabra. Seas tú, Dios, facilitando, Dios, a mí el poder llevar tu palabra, Señor. Y que tu palabra, como poderosa que ella haga el efecto en la vida de cada uno de nosotros, aún siendo presentada por un pecador que ha sido salvado por ti. Porque no soy yo, sino eres tú. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hacer puede sentarse. Vamos a ver el libro de Habacuc. Lo vamos a tratar de ver, no con todos los detalles, pero sí ver qué nos tiene el libro de Habacuc, qué nos enseña, qué nos deja. Este libro, el profeta de nombre Habacuc, realmente de él no conocemos mucho. De él no hay muchos datos, de dónde vino, si era hijo de quién. Simplemente aparece aquí en el libro, da la información de que da, ni siquiera le pone fecha de qué año fue, pero da indicios y da que entender por los acontecimientos que narra, que el profeta Habacuc fue contemporáneo con el profeta Daniel, con el profeta Ezequías, Jeremías. Él fue contemporáneo con eso porque él, su ministerio lo ejerció en el tiempo del rey Joacim. En ese tiempo fue que surge esta profecía, surge este libro. En los tiempos del reinado de Joacim, Dios utilizó muchos profetas. Y Habacuc fue uno de ellos. Incluso se entiende que posiblemente fue del grupo que fue llevado por los babilonios al exilio. Y ahí se hizo cierta forma contemporáneo con Daniel. Incluso hay hasta algunas historias, pero que son un poco no, grandemente no creíbles, porque hablan de que Habacuc fue llevado por un ángel hasta donde Daniel, a la cueva, y cosas así, pero que la digo, pero que no tienen fundamento. Historias que pueden surgir. Ahora, el profeta Habacuc, que ejerce en los tiempos del rey Joacim. ¿Quién era Joacim? Joacim era uno de los reyes de Judá. Fue como de los tantos reyes de Judá que al final de contar su historia en los libros de Reyes o de Crónicas termina diciendo: y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Esa actitud de Joacim, muy diferente a la de su padre Josías, que fue aquel que restauró lo que era la adoración a Dios, pero sí muy similar y muy parecida a la de su abuelo Manasés, que fue uno de los reyes más terribles que pasó por el reinado. Ahora, este libro, la profecía de Habacuc, el libro de profecía de Habacuc, tiene un formato diferente a los demás, porque Habacuc, por lo regular, en los demás libros de profecía, vamos a ver a Dios
dándole la profecía al profeta y el profeta después comunicando esa profecía al pueblo. Aquí no ocurre eso. Aquí lo que vamos a ver y se ve es un diálogo entre Dios y Habacuc. Un diálogo que está compuesto por dos preguntas de Habacuc, dos respuestas de Dios y al final una oración, una canción que compone el mismo profeta. Y ese es el formato que el libro nos da. Y esas dos preguntas, dos respuestas, después terminada en esa oración, es que nos hace ver cómo la palabra de Dios transforma la vida de un ser humano. En el libro de Habacuc. Y comenzamos, como leímos, esa es la parte ya final del libro. Ahora, ¿en qué momento, en qué circunstancia es que Habacuc escribe esto y por qué lo dice? ¿De dónde le sale a Habacuc decir esto? Estaba sentado. No, él tuvo un porqué. Y ese porqué que vamos a tratar de ver, vamos a ver hoy. Para que posiblemente eso que pasó en Habacuc pase en nuestra vida y se quede permanentemente. Y terminemos con esta actitud de Habacuc. Habacuc comienza en el capítulo 1. No vamos a ir leyendo, sino que ustedes lo pueden ir leyendo, pero yo no lo voy a leer. Comienza primero con una queja, desde el 1 hasta el 4. Y él comienza quejándosele a Dios. Realmente se le queja y le dice, comenzando en el verso, perdón, que se me olvida que ya le tengo que saber. Comenzando en el verso 5, perdón, en el verso 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Habacuc comienza diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia. Hay una versión, la nueva versión de traducción dice, al final dice, y el impío, y son más los malos que los buenos, y por eso la ley al final no es la justa. Imagínense, si aquí, bueno, aquí no, porque aquí todos son santos. Hay algunas excepciones, pero vienen de afuera, son importadas, no son de aquí. Si en un lugar hay 20 personas, y de esas 20 personas, 15 son corruptas, y llega una situación que hay que tomar una decisión, y hay alguien que le interesa que esa decisión sea mala, a favor de la corrupción, ¿cómo va a terminar el veredicto? Corrupción, porque hay más. Entonces, esto era lo que el profeta estaba ocurriendo en los tiempos del profeta. Y aquí el profeta le dice a Dios y le reclama a Dios: ¿hasta cuándo es que tú me vas a tener viendo esto? ¿Por qué tú me dejas ver esto? ¿Por qué estoy llamándote y pidiéndote que cambie, que salve, y tú no salvas? ¿Qué es lo que te pasa, Dios? Esa es la actitud errada del profeta. Ahora, estamos nosotros en condición, y es correcto nosotros ir ante Dios y pedirle que nos guíe, que nos oriente, que nos dé a entender el por qué pasan las cosas. Sí, podemos llevar nuestras demandas a Dios. Ahora, ¿qué es lo importante? Es saber que yo estoy en presencia del Dios soberano y por ende tengo que mis demandas presentarlas con mucho respeto, mucho cuidado, mucha devoción, pero no debo dejar de presentarla. Aquí el profeta cuestiona a Dios. Incluso si vemos bien, el profeta se pone como es la víctima y hace decir: Dios, pero tú no estás viendo nada. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Te volviste sordo, porque estoy cansado de pedirte, de rogarte, y tú no haces ni dices nada. Primer error del profeta, ¿verdad? Muy grave. Pero tenía él razón en cierta forma para llevarle a Dios estas quejas. Sí, porque lo que ocurría con el reinado de Joacim, hermano, era algo muy parecido a lo que hoy en día está ocurriendo.
había un reinado corrupto. El poder estaba corrompido. Hasta un punto que el rey Joacim, cuando tenía que pagarle tributos a Egipto, él le pagó todo, le fue fiel. ¿Pero a costilla de quién? Del pueblo, de los más débiles del pueblo. Cualquier parecido con la realidad, hermano, eso es simple coincidencia, dicen, ¿verdad? De su dinero, de lo que eran sus pertenencias, no sacó ni siquiera un peso, por así decirlo. Pero todavía más grande era el abuso en cuanto a la corrupción, que Joacim hizo que el pueblo le construyera un palacio, y a los obreros que trabajaban ahí no les pagó. Aparte de que ellos tuvieron también que poner la materia prima, no les pagaban. O sea, un abuso. El mismo rey Joacim, hay una parte que se ve como un espionaje, porque hubo un profeta que sustentó la profecía de Jeremías de la destrucción que iba a haber para Judá, y a ese profeta Joacim lo mandó a matar. Él se enteró y se fue a Egipto. Allá a Egipto, y cuando yo recuerdo esto y veo, me acuerdo cuando vemos esa historia de los tiempos de Balaguer y Trujillo, cuando alguien hablaba en contra del gobierno y se iba para otro país. Allá en Egipto, allá en otro país, Joacim mandó a unos espías de él a que fueran y buscaran a Usías. Lo trajeron donde él, secuestrado. Ahí él lo mandó a matar a espada. ¿Y qué hizo después con el cuerpo? Lo mismo que vemos en la película y cosas. Lo desapareció. Lo tiró en una fosa común para que nadie pudiera identificarlo. Muy parecido a lo que, ¿verdad? Todo esto el profeta lo está viendo, lo está sufriendo, aparte de la idolatría, aparte de que era un pueblo que estaba entregado a los dioses paganos y se olvidaron de Dios. Todo esto es que lleva al profeta a reclamarle así a Dios y le hace el reclamo. Pero Dios, en vez de castigarlo, decirle misericordioso como solo es Dios, bueno, le responde, y eso lo vemos después en el capítulo 2. Y lo que le dice, está bien, tengo la solución hace tiempo, levántate. Pero realmente Dios lo dice, levántense, por la intención de como estaría escrito y el pueblo entero lo iba a leer. Levántate, mira y contempla entre las naciones, porque yo he levantado a los caldeos. Los caldeos eran los babilónicos, para que ellos hagan justicia a Judá. Y comienza Dios en el relato a decir la fortaleza y la habilidad, la destreza como guerrero que tenían los babilónicos y la crueldad con la que ellos trataban a sus enemigos. Y que iban a venir como águilas rapaces, como lobos, como leopardos, hábiles, rápidos, iban a arrasar, como un huracán, iban a arrasar con el pueblo. Habacuc se le está quejando a Dios porque el pueblo está sufriendo por la corrupción del Estado. Pero hermano, el pueblo era corrupto también. El pueblo estaba involucrado en idolatría. Sí. Pero a Habacuc le dolía y se le estaba quejando porque probablemente, como cualquiera de nosotros, Habacuc estaba esperando que Dios le dijera: Habacuc, voy a quitar a Joacim del reino y voy a poner a uno que es conforme, con un corazón conforme a mi voluntad, y va a ser obediente y va a restaurar mi templo, mi adoración, y todo va a comenzar diferente. Pero Dios lo que le dice: no, prácticamente voy a eliminar al pueblo. Voy a he levantado, dice Dios, a los babilónicos, su crueldad, para que vengan y hagan justicia. Cuando se dice: espérate, Dios, en ese conversatorio, espérate, Dios. Aquí ya Joacim, cuando comienza, realmente ya no tiene la misma actitud. Y es bueno que ustedes después quizás tengan tiempo y lean el libro, porque es corto y lo pueden leer. Ya no tiene la misma actitud y le dice: Dios, espera, tú eres grande y misericordioso, tú eres el Dios fuerte, tú eres la roca, tú eres el que sostiene a tu pueblo, tú eres el que ha librado a tu pueblo. Y comienza a exaltar a Dios. Al principio, cuestionar a Dios. Aquí, cuando escucha lo que Dios tiene,
sabe que es verdad, que Dios lo va a hacer, pero no estoy conforme con eso, Dios. Tú eres grande y fuerte. ¿Cómo es que tú vas a utilizar a los malvados, a los sanguinarios babilónicos, para hacer justicia a este pueblo? Y la justicia que tú le vas a hacer al pueblo es matándonos a todos. Dios, yo no lo entiendo, no me cuadra en mi lógica. Habacuc esperaba un avivamiento del pueblo. Habacuc esperaba que Dios obrara en los corazones y cambiara. Pero Dios había levantado un pueblo que 1600 kilómetros aproximadamente de distancia entre uno y el otro había. Ahora, ellos sí habían escuchado lo que eran capaces de hacer de los babilónicos, y eso produjo en Habacuc toda esta situación. La teología de Habacuc no cuadraba con lo que Dios le había dicho. El conocimiento que Habacuc tenía de Dios, su conocimiento no cuadraba con lo que Dios le acababa de decir. Pero sigue el diálogo entre ellos. Y Dios le dice a Habacuc, en vez de comenzar a justificarle, en vez de comenzar a decirle, mira, yo soy Dios, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, no, él simplemente le dice y le aclara. Porque Habacuc, cuando termina una parte importante, dice, luego de esto, dice, yo me sentaré y me pararé como una atalaya. Una atalaya, sabemos que era ese vigía que estaba en una torre y que estaba pendiente a ver cualquier cosa, una hoja que se moviera más rápido de lo normal. Él tenía que prestar atención a eso para ver qué significaba, el por qué esa hoja se había movido así. Si venía alguien, ver cuál era la actitud. Todo esto tenía que hacer, o sea, vigilante y interpretando las cosas. Y Habacuc le dice, después que termina de hacerle este cuestionamiento a Dios, nuevamente le dice, me pondré como una atalaya y esperaré a ver cuál será la respuesta de Jehová. Jehová nuevamente vuelve y le responde a Habacuc. Ahora, Dios, al responderle a Habacuc en su segunda respuesta, dice que el castigo que él le va a practicar al pueblo de Israel es por su maldad. Le deja entender eso. Va a utilizar a uno más malo que ellos, pero para castigar tu maldad. Ahora, a esos que yo he levantado, también les espera su castigo. Y a través de la historia después vemos cómo el mismo Nabucodonosor, que era el rey que fue el de ese momento, termina tirado entre las hierbas, comiendo hierba, comportándose como un animal, y solamente sale de esa situación hasta que Dios nuevamente tiene misericordia de él y él reconoce quién es Jehová. Pero el imperio babilónico también, con todos sus jardines, fue desvanecido, fue destruido. Y esto es lo que Dios ya había profetizado para el pueblo de Israel. El castigo que el pueblo, en el capítulo 2, Dios le dice a Habacuc, mira, 2, verso 4, emplea la famosa frase, el justo por la fe vivirá. ¿Quién era el justo? En este caso, el justo se refería a ese grupo de hombres de Israel que habían vivido mantenían una forma de vida piadosa. ¿Quiénes son los justos? Va a ser una relación entre lo que es el verso dice, y el verso 4 del capítulo 2, y he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Los babilónicos estaban orgullosos, mostraban su orgullo, su satisfacción de lo que ellos eran como imperio. Incluso anteriormente, en la porción que habíamos relatado, Habacuc le dice a Dios, ellos van a venir y nos van a destruir, pero tú sabes una cosa, no te van a dar la gloria a ti. Van a destruir tu pueblo y no te van a glorificar a ti. Van a entender que todo lo que hicieron y el triunfo que consiguieron
fue por sus habilidades y se van a gloriar ellos mismos y le van a dar gracias a sus dioses y no a ti. Pero Dios lo había dicho, que ellos harían eso, porque Dios conocía la maldad de ellos también. Pero Dios le dice, hay una gran diferencia entre el orgulloso y el justo. El orgulloso se mueve y actúa y depende de él mismo. Se sustenta en lo que él es y lo que él entiende que él puede hacer. Y se siente bien por eso. Y le gusta escuchar que la gente lo alabe por eso. El orgulloso no depende de nadie, excepto de sí mismo. El orgullo acarrea egoísmo, excentricismo y todo un sinnúmero de males y pecados. Ahora, el justo es diferente. El justo tiene su fe puesta en Dios, no en él, ni en lo que está en su entorno, sino en Dios. Y eso es lo que Dios le dice a Habacuc. Esos orgullosos morirán, pero todo el justo que tiene su fe puesta en mí y que vive una vida digna de la justicia que yo he puesto en él, vivirá, porque no confía en él, sino que confía en mí, en Jehová, el Dios poderoso. Luego de que Dios le da esto, en lo que es el verso 6 del capítulo 2, van a comenzar los ayes, los 5 ayes contra los injustos, es decir, los caldeos, los cuales aseguran que Dios no es indiferente a la maldad y que los malvados en su momento recibirán su merecido castigo. Hoy en día estamos viendo al malvado progresar mucho. Estamos viendo cómo prosperan en su corrupción, en su maldad. Hay hubo un hecho que ocurrió hace como 2 meses o 3 en Estados Unidos, que fue que un policía, recuerdan, a un afroamericano lo presionó hasta que murió, de nombre George Floyd. Eso fue un escándalo. Y un famoso grupo, una institución que ya desde 2012 existe, de nombre Black Lives Matter, o sea, la vida de los negros importa, se apoderó de ese hecho. Y hermano, ese grupo, si vamos a buscar los caldeos de estos tiempos, yo creo que ese grupo se merece ese nombre. Porque es un grupo que promueve la homosexualidad, promueve el aborto, promueve la destrucción de la familia, abiertamente en contra de la iglesia. El alcalde de la ciudad de Nueva York tuvo una declaración, y él es muy partidario de ese grupo, tuvo una declaración los otros días, donde él decía cómo la ciudad había ido progresando en relación a lo que era la pandemia del COVID. Y él utilizó esta famosa frase: estos logros que hemos hecho es gracias a los hombres y mujeres, refiriéndose a los policías, a los médicos, a los enfermeros, que han dedicado tiempo y esfuerzo para lograrlo. Y asimismo dijo, Dios no hizo nada. Dios no hizo nada. Lo que hemos hecho, lo que hemos alcanzado, es gracias a nosotros. Y según lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué están demostrando ellos? Que son orgullosos. Y ese grupo, con todo este rebú, con todo este escándalo, en menos de 4 meses, ha recaudado como 13,000 millones de dólares. Se ha vuelto un grupo poderoso, grande, fuerte, con mucha influencia. Si usted enciende cualquier canal, Univisión, CNN y esos canales, va a ver que hablan a favor de ellos y en contra de cualquier otra cosa. Porque el poderío de ellos llega a tal que son muy pocos los que se atreven a decir algo en contra de lo que ellos dicen. Y hermano, y eso a nosotros nos está picando cerca.
Nosotros no estamos muy lejos de ver que aquí se levanten grupos así, que vayan en contra de nosotros, que nos ataquen, que quieran destruirnos, que saquen a Dios de la ecuación de este mundo, que quieran sacarlo, perdón, porque no lo van a sacar, que ridiculicen lo que es nuestra fe, e incluso que nuestra integridad física, que nuestro cuerpo tenga que morir, porque estamos en contra de Dios. Ustedes saben que hay muchos rumores, que los nuevos gobernantes que tenemos son muy dados a defender todo esto, que es opuesto a la norma de Dios. Y quizás nosotros estemos ahora mismo en la misma situación que Habacuc. Y el mundo, y los creyentes del mundo, bien, volvemos otra vez, tenemos ahora 40 minutos más después de trago de agua. Y estamos, hermanos, los creyentes del mundo, somos un Habacuc. Estamos en la misma condición de Habacuc. Estamos viendo cómo nuestro pueblo es completamente opuesto a Dios. Cómo nuestro pueblo se ha olvidado de Dios. Cómo nuestro pueblo está abrazando cualquier estupidez, escúchenme una palabra, que surja por ahí. La vuelven como la idea, lo más sabio, le dan la sabiduría más grande. Había una canción de un grupo llamaba 95 Norte. Si alguno llegaron a escuchar, sí, medio viejito. Y esa canción se llamaba Mundo de Sabios y de Necios, donde los ciegos se creen videntes y los necios inteligentes. Y luego decía el estribillo, es un mar que no tiene cura. Esa canción fue de los años 90, 95, pero está tan vigente hoy en día. Hoy en día está más vigente que en esa época, hermano. Hoy en día el mundo es más un mundo de necios, donde toda la necedad se convierte en una sabiduría para ellos. Donde los ignorantes que dicen cosas que sin tener que ir a la Biblia, con un simple juicio común, tú te das cuenta que están desenfocados y que es mentira, que no tiene lógica lo que dicen, que no hay un sustento válido. Pero ¿qué está haciendo la sociedad y el mundo? ¡Wow! ¡Qué inteligentes son! ¡Cuánta sabiduría! Y nosotros estamos como abajo. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué nos permite ver esto? Tú eres el Dios grande, el Dios fuerte. ¿Alguna vez no han por lo menos pensado, quizás con otra palabra, pero sí con la misma intención? Nos ha llegado esto. Y hermano, como dije al principio, eso no está mal. Porque eso también demuestra que tenemos un corazón que aborrece el pecado. Que nuestra actitud, nuestro corazón es similar al de Dios. Que nos molesta ver tanta iniquidad en esta tierra. Eso también es bueno. Sufrir ante el pecado, rechazar, querer que el pecado desaparezca, no es malo, es bueno. Y llevemos siempre nuestra plegaria a Dios, porque así ahora preparémonos, estemos preparados, pongámonos antes de reclamar como lo hizo Habacuc, vámonos primero a la atalaya, a ver bien todo, para poder entender la sabiduría de Dios y entender el plan perfecto de Dios, que a la lógica de Habacuc no había forma de cuadrarlo. Igualmente hoy en día vemos que ocurren cosas. Dios, pero tú eres el que pone y quita reyes. ¿Por qué tú permites que una persona, como dicen, hermano, no estoy asegurando, pero como dicen, que una persona, que un grupo de hombres y mujeres tomen el poder de este gobierno cuando se van a oponer a lo tuyo? No lo entiendo, Dios. ¿Por qué tú le estás dando tanto poder y tú estás permitiendo que los babilónicos tomen, los caldeos tomen tanto poder? No lo entendía él, no lo entendemos nosotros. Pero hermano, en Isaías 55 ahí, Jehová le dice al profeta, Dios le dice al profeta, mira, es que mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos, los caminos de Jehová. Mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que los de ustedes. Como son más altos los cielos que la tierra, mis pensamientos, los planes, los proyectos, el propósito que Dios tiene es mucho más alto que cualquier propósito, plan o razonamiento de nosotros. No lo entendemos, pero debemos de estar tranquilos y saber que esos son los pensamientos perfectos de Dios, que aunque en este momento nos exploten, pero al final vamos a decir, wow, qué grande es nuestro Dios. Sufrimos, pero ahora nos deleitamos en su grandeza. Nos dio dolor de cabeza entenderlo, pero ahora estamos en paz y tranquilos, porque por fin vimos ya que era lo que Dios tenía para nosotros. Cuando el profeta escucha los 5 ay y se da cuenta del plan de Dios y lo ve, sus argumentos se fueron a pique. Ya no pudo ni tuvo nada que decir. No hubo razonamiento válido. No hubo lógica que él pudiera refutarle a Dios. Se dio cuenta que los pensamientos de él son limitados, no son nada ante los pensamientos de Dios. Que él apenas conoce lo que pasó en su vida anterior y no todo. Porque nosotros mismos sabemos, usted no se acuerda de su vida entera. Y usted sabe lo que va a ocurrir en el próximo segundo. Milésima de segundo. Tampoco lo sabe. Ahora, Dios sabe todo lo que ocurrió en mi vida y en la de ustedes. Y también sabe lo que va a ocurrir. Y ante un ser así, ¿qué podemos hacer nosotros? Rendirnos y decirnos, Señor, hágase tu voluntad. Ya no tengo más nada que decir. Job es otro caso. El libro de Job comienza con el conversado Satanás a Dios. Luego vemos a Job pasar por varias situaciones difíciles. Luego vemos unos amigos que vienen y comienzan a atacarlo, a caquearlo ahí, a decirle, esto es por culpa tuya, esto te pasó por esto, tus pecados ocultos, y que a cada uno ahí, y hasta ahí Job está callado y tranquilo. Pero a Job se le metió el espíritu de Habacuc. Y comienza entonces a cuestionar a Dios. Y Dios le responde y le dice, antes de yo decirte algo, ¿dónde tú estabas cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde tú estabas cuando yo hice esto? Y comienza a decirle. Y es como, que ha visto muñequito, es como cuando un gigantón va muy grande donde un chiquito, y el chiquito como que comienza, y que va ocurriendo lo contrario. Él va pasando esto, y va cediendo, y este va subiendo. Y yo en mi mente me imagino a Job muy seguro de lo que estaba diciendo, muy confiado en sus palabras y en sus términos, en su sabiduría, porque acababa de vencer a 3 amigos más uno que era un criado de uno de ellos, y lo acababa de vencer con sus argumentos. Ellos no pudieron con Job. Me imagino que eso le dio ánimo, dijo, ahora voy para donde Dios. Y Dios le dice todo esto. ¿Y qué termina diciendo Job? Cuando fue confrontado por la palabra de Dios, cuando conoció el poderío de Dios. Señor, yo de oído te conocía, pero ahora mis ojos te han visto. Ya no hay más nada que decir. Eso mismo le pasó a Habacuc. Y eso mismo es que llevó al profeta a escribir el texto, la canción, esa parte de la canción que leímos al inicio. Como dije, vemos a un hombre que conoce a Dios, tiene temor de Dios, le es fiel a Dios, fue llamado por Dios para ejercer el oficio de profeta. Pero ¿qué actitud tiene ante Dios? Su orgullo lo estaba dominando en ese momento. Su deseo de querer conocer que no es malo, pero estaba mal aplicado.
porque comenzó a reclamar y exigirle a Dios. Y Dios le dice lo que va a hacer. Le dice, espérate, yo no entiendo eso. Ahí hay un problema. Y volvió. Y después le dice, me voy a poner aquí pendiente, porque yo sé que tú eres grande, yo sé que tú me vas a responder. Y voy a esperar a ver qué es lo que tú me vas a decir. Pero cuando escuchó a Dios, cuando vio a Dios, se desinfló el hombre. Y por eso no nos podemos cansar de decirle, gracias a Dios por tu palabra. Porque tu palabra es que nos hace aterrizar a nosotros. Sin su palabra, hermano, todas estas emociones que nosotros sabemos, todos estos son conflictos internos que tenemos con servirle a Dios o servirle al mundo, que solamente nosotros mismos conocemos mucho. Sin su palabra estuviéramos desprotegidos, estuviéramos dando palo a la ciega, estuviéramos yendo de mal en mal. Pero Dios nos dejó su palabra para que ella sea el instrumento que el Espíritu Santo utilice para guiarnos, corregirnos, instruirnos, para orientarnos, para consolarnos. Dios consoló, corrigió, orientó a Habacuc con todo esto que le dijo. Y hermano, aquí es donde vamos a ver qué tan grande y fuerte fue el cambio de Habacuc. Porque esta declaración de Habacuc, de con todo esto, que aunque no haya fruto de los olivos, que la vid no dé más, que no haya ovejas de más, que no haya vaca, que no haya que comer, lo que Habacuc está diciendo, aunque se haya acabado el arroz, no aparezcan los plátanos, no haya yuca, no haya llame, no haya yautía, por si acaso, ni guineíto. ¿Qué más? Cualquier otra cosa que nosotros estamos acostumbrados a comer y la conseguimos rápido y fácil. Aunque no haya nada de eso y yo tenga hambre, y yo vea a mi familia pasando hambre, porque Habacuc sabía algo que iba a ocurrir. Antes de que el pueblo de Israel tuviera que pelear frente a frente contra los babilónicos, había algo que era una estrategia militar que se llamaba un sitio. Era sitiada. ¿En qué consistía sitiar una ciudad? En impedir que los que estaban adentro de la ciudad salieran, pero también impedir que los que estaban afuera entraran. Entonces, una ciudad que estaba rodeada por murallas, y afuera había un ejército de miles y cientos de miles y millares de miles de hombres que no permitían que nadie saliera ni entraba. Un día no había problema, había comida para un día. La cuarentena. El primer día de la cuarentena la mayoría estábamos bien en nuestra casa, ¿verdad? Pero de repente nos dimos cuenta al pasar los días que se acabó el arroz. Hay que salir a comprar arroz. Que se acabó esto. Porque así mismo entonces, eso mismo ocurría. Y ahora nos reímos de la cuarentena, pero en aquel tiempo no, porque tú eras un asunto de... La última opción era que con el transcurrir el tiempo, o te mueres de hambre o de sed, o te rindes, o sales a pelear y te matamos aquí. O sí, como quiera era tragedia. Y Habacuc sabía que en ese tiempo de ser sitiada la ciudad, antes de que el pueblo tomara una decisión, iban a ocurrir muchas cosas. Se iba a acabar la comida, se iba a acabar el agua para tomar. Incluso hay un relato fuerte de cuando el pueblo de Israel fue sitiado, recuerdo el rey ahora mismo, pero que el rey escuchó una disputa, y cuando el rey iba caminando por las murallas, escuchó una disputa entre dos mujeres. ¿Y ustedes saben qué era lo que estaban? ¿Recuerdan mucho lo que era lo que estaban discutiendo? Que el día anterior, o tiempo anterior, mejor dicho, se habían pactado, habían tenido la idea de como no había comida ni nada, mira, yo tengo un hijo y tú tienes uno, vamos a matar el tuyo y nos lo vamos a comer, y después que se acabe, hermano, ya está difícil decirlo, y después que se acabe la carne que deje el cuerpo de tu hijo, entonces vamos a matar el niño y nos lo vamos a comer. Pero la disputa era porque, como siempre, se comieron el de la primera y la segunda dijo, el mío no. Pero hasta ese punto llegaba el hambre y la desesperación en un tiempo de una ciudad ser sitiada. No había respeto, imagínese usted.
No encontramos grande y cruel que una madre mate a su hijo. Pero peor todavía es que se lo coma. Porque el proceso que lleva para llegar a comerse, preparar, cortar, sazonar, hermano, eso es terrible. Eso ocurrió en un tiempo de sitio. ¿Y saben qué? Habacuc sabía que todo eso iba a ocurrir. Y sabía lo que la ciudad iba a pasar. Y sabía lo que le esperaba a él. Él no sabía que si se lo iban a llevar a Babilonia y se lo iban a matar. Él no sabía nada. Él no sabía. Y en ese momento de angustia, de desespero, de miedo, porque era un hombre, y saber lo que él venía le afectaba como ser humano. En ese momento es que sale una oración, sale una canción, sale un himno, donde Habacuc no cuestiona a Dios. Habacuc no trata de cambiar el plan de Dios, sino que Habacuc acepta el plan de Dios, se rinde a la soberanía de Dios. Y termina, después de decir muchas cosas, que quizá por razón de tiempo no vamos a poderla leer, pero termina como nosotros iniciamos, diciendo, aunque, en el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en la vid hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no estén trabajando. Es decir, hermano, aunque no haya comida, ni trabajo para conseguir dinero para comprar comida, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Hermanos, con todo, yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Los signos que realmente me emocionaron, tenía tiempo que no escuchaba varios signos juntos, resaltaban esa salvación de Dios, esa victoria, el simple hecho ya de haber sido salvo por Cristo, habernos Cristo justificado en la cruz, habernos vuelto justo por su sacrificio y su resurrección, ya nos dio la victoria. Ya lo demás, aunque físicamente estemos perdiendo, aunque humanamente estemos decayendo, pero ya tenemos la victoria segura, hermanos. No hay pero que valga. No la hemos ganado nosotros, nos la han regalado. No nos la merecemos, nos la han concedido. Nunca pensemos orgullosamente, tengo una victoria que yo me merezco porque riego tratado, voy a todos los cultos, participo en los cultos de oración, testifico. Todo el mundo que me pasa por el lado, le testifico, porque soy fiel en mi diezmo, en mis ofrendas. Eso no te asegura, eso no son méritos para la salvación. Porque antes de tú hacer todo eso, ya tu precio fue pagado. Antes de tú tener la intención de ofrendar, ya tú habías sido salvado. Seamos humildes, vivamos justamente por la fe que hemos puesto en Dios, no por la fe que tengamos nosotros, ni pensemos en que este gobierno va a hacer cosas buenas, ni pensemos que el gobierno de Estados Unidos, que la ONU, la OEA, no pensemos en ninguno de ellos. Ellos no tienen el poder para cambiar lo que está ocurriendo. Hermanos, vendrán destrucciones, vendrán calamidades, vamos a sufrir. Tengo amigos de aquí, uno de ellos come muchísimo, y a mí me gusta ver que está comiendo, y a ustedes les gusta ver a sus hijos comiendo y que disfrutan lo que comen, ¿verdad? Qué duro sería no verlo comiendo. Qué duro sería ver lo que está enflaqueciendo cada día porque le falta comida.
Qué duro es ver que muera por falta de alimento, por falta de agua. Pero qué glorioso es que lo haga por serle fiel a nuestro Señor Jesucristo. Qué glorioso es que tenga que pasar por ese sufrimiento, tanto él como mi hijo y yo como su padre. Pero le estoy siendo fiel a mi Padre. Y la victoria está segura en Cristo. Jesús, ese Dios que habló con Habacuc, es el mismo Dios que encarnó y se volvió hombre y vino aquí a la tierra. Y siendo ese mismo Dios, Jesús, su promesa sigue igual para nosotros. Su promesa de cuidado, de protección. Ese mismo pastor que David escribe en el Salmo 23, ese mismo pastor que da todos esos beneficios que David relata en ese salmo. Esa seguridad que David tiene por amor a su nombre, como dice, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Es por el compromiso de su nombre que está en juego, a que nada de lo que él ha dicho, él lo va a faltar. No es por mí, no es porque yo sea oveja, es porque él es el pastor. Él es el Cordero Inmolado. Él es el Dios de Abraham. Él es el Dios de Isaac, de Jacob. Pero él es tu Dios y es mi Dios. Y él no ha cambiado. Sigue igual. Sigue sentado en su trono. En el momento, hermano, que nosotros podamos ver y confirmemos y estemos seguros, y la misma Biblia nos diga que ya Jehová no está en su trono, preocupémonos. Y busquemos a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque ahí sí es verdad que no se sabe lo que tú vayas a hacer. Pero ahora mismo, Él estuvo, está y estará sentado en su trono por una eternidad. Y gracias a la muerte de Jesucristo, yo estaré en esa eternidad. Tú estarás con Él en su eternidad. Por la muerte de Cristo en la cruz. Somos pecadores. Fuimos pecadores no arrepentidos. Pasamos a ser pecadores arrepentidos. Hijos adoptivos, llama la Biblia. Hay algunos quizás que todavía no han recibido su corazón a Jesús. Todavía no han permitido que la palabra de Dios actúe en su corazón. Si tú quieres estar tranquilo, a pesar de todas las tribulaciones que lleguen a tu vida, y poder estar en paz, y no tener la vista puesta en el presente, sino en ese futuro eterno, necesitas decirle a Dios: Señor, reconozco que he pecado. Reconozco que te he ofendido durante toda mi vida. Y reconozco, Dios, que esa condición de pecador me mantiene separado, alejado de ti. Ya yo no quiero, Señor. Yo quiero disfrutar de tu cuidado. Yo quiero estar bajo el abrigo del Altísimo. Entrégale a tu vida a Dios. Pídele perdón por tus pecados. Y el Cordero de Dios, Él es fiel y justo en perdonar tu pecado, librarte de fuego. Y la maldad más grande de Satanás es el pecado que habita. Y Él nos libró en la cruz y promete librarnos para siempre. Hermanos, vivamos una vida en justicia, dando ejemplo, viviendo que la gente vea que la justicia de Dios está en nosotros. Eso se llama una vida, como llama Gálatas, que refleja el fruto del Espíritu Santo. Una vida llena de amor, de paz, de paciencia, de bondad, de misericordia. Una vida que, como dice el mismo Gálatas más arriba, no está controlada por las obras de la carne. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca y podamos vivir una vida justa y tranquila en Él, porque Él es el Dios soberano. Dios le bendiga.